valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Saludos para todos y todas nuestros amigos que nos escuchan en este momento. Agradecidos con Dios de poder estar aquí con ustedes y dándole gracias también a ustedes también por su sintonía. Y dándole gracias a don Andy Torres, siempre tan especial él con nosotros, y también a Jonathan, tan servicial y siempre tan excelente en todo lo que él hace para con estos programas aquí en esta radio, en esta plataforma tecnológica excelente. Y bueno, hoy me acompaña de nuevo un amigo, quiero que él se presente. Buenas tardes a todos, mi nombre es Steve Chacón y es un gran gusto para mí volver a estar aquí para compartir con toda la gente que pueda conectarse y vernos hoy. Sí, es una gran bendición contar con Steve, porque él es un joven que se ha preparado mucho, le encanta estudiar, le fascina prepararse y está capacitado para enseñarnos acerca de muchas cosas. Así que hoy vamos a darle gracias a Dios. Dios bendito, te damos muchas gracias, te bendecimos, Rey poderoso, y ponemos, Señor, esta enseñanza que vamos a compartir con nuestros amigos y amigas, creyendo que va a ser de bendición, que va a ser sembrada esta enseñanza en los corazones, en el espíritu, en la mente de cada persona que nos oye. Muchísimas gracias, Dios precioso, por darnos esta oportunidad en el nombre de Jesús, Dios amado. Bueno, y vamos a empezar el tema. El tema es la importancia del conocimiento. Sabemos que el conocimiento en todas las áreas de nuestra vida es muy importante. Veámoslo ahora en el nivel en que estamos en este tiempo, este siglo XXI, que ha avanzado tanto en el conocimiento científico, bueno, en todas las clases de conocimiento, filosófico, social, de todas las clases de conocimiento. Y qué importante entonces también es que nosotros, además del conocimiento que tengamos en todas las áreas, esté como prioridad el conocimiento espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios, que es algo que Dios nos dejó, un legado especial. Entonces vamos a comenzar con Steve para hacerle una pregunta. Steve, entonces, ¿qué podríamos decir o qué dice Dios acerca de esa importancia tan poderosísima y tan tremenda? Sí, Dios nos dejó su palabra, ¿verdad? Vamos a utilizar la palabra de Dios, la Biblia, como un fundamento, como el manual de vida, el libro que muchas veces lo hemos dejado de lado y nos hemos perdido de la gran riqueza de conocimiento y sabiduría que en ella hay. Entonces hoy vamos a aprender el fundamento tan importante que es el conocimiento. El conocimiento es algo fundamental en la vida. Sin lugar a dudas, no podemos tener una buena vida sin tener conocimiento de lo que Dios nos quiere revelar, de lo que Dios nos quiere enseñar, y vamos a ir viéndolo también en cada área de la vida del ser humano. Entonces, para empezar, quiero motivarles para que pongan bastante atención, porque este es un tema bien lindo y Steve lo trae muy bien estructurado. Entonces vamos a pedirle a Jonathan que nos ponga la importancia del conocimiento. Sigamos ahí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bueno, esto está en Oseas capítulo 4 versículo 6, uno de los profetas llamados menores, que en realidad no son menores, ¿verdad? Porque también son muy importantes. Esto fue una palabra que Dios le dio al profeta Oseas para que lo hablara
al pueblo de Israel, diciéndoles que su pueblo había llegado a ser destruido, su pueblo había llegado a estar caído espiritualmente, había llegado a ser derrotado en sus guerras, había llegado a caer en un estado tremendo, muy bajo, económico, espiritual, emocional, de todo tipo. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, según Dios les dijo, les había faltado ese conocimiento especial que el Señor les había dejado, que Él les había provisto, ahí estaba. Sin embargo, ellos no lo habían aprovechado. ¿Verdad, Steve? Así es. Lo que pasa es que el pueblo en ese momento, si leemos ahí los capítulos 1, 2 y 3, ahí lo pueden leer en su casa, la ciudad estaba siendo atacada, estaba siendo destruida, había una gran crisis a nivel nacional, había un montón de problemas, las familias tenían problemas, la economía estaba en problemas, habían divorcios, habían asesinatos, muertes, de todo. Entonces el profeta Oseas le dice a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está todo este desastre? Y Dios le da esa respuesta. Esa es la respuesta de Dios a lo que estaba pasando en ese momento. Dice, lo que pasa es que mi pueblo está siendo destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la causa, esa es la razón, y eso es lo que vamos a profundizar hoy. Por eso vamos a pasar a la otra diapositiva. Vamos a esperar a Jonathan. Entonces, usted que está ahí, trate de comprender, de asimilar este aprendizaje, porque este es un aprendizaje muy importante que Dios le dejó a su pueblo Israel, pero también a nosotros. Claro. Ahora vamos a empezar con los principios fundamentales. El primero sería: Satanás no puede destruirte, pero tu ignorancia sí. Imagínate, vea qué importante. Entonces, Steve, si quiere nos explica. Sí, lo que pasa es que, bueno, creemos en Dios como el Dios Todopoderoso, como el amo del universo, el único y verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y también las escrituras nos hablan de un enemigo al que se le ha llamado Satanás, que en realidad lo que significa su nombre es adversario. No necesariamente un individuo ahí vestido de rojo ni nada, pero siempre como que le echamos la culpa a él. De hecho, hay una historia por ahí un poco graciosa que cuenta la historia de que el diablo estaba sentado allá en la esquina de una cuadra donde quedaba una iglesia, y estaba ahí llorando y llorando el diablo. Entonces alguien se le acercó y le dijo, señor diablo, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Y entonces él dijo, es que en esa iglesia todo es culpa mía. Entonces por eso era que le estaba llorando. Entonces con esta historia, con este pequeño chiste, lo que quiero decir es que hemos agarrado al diablo como para echarle la culpa de todo lo malo que nos pasa, ¿verdad? Nos pasa algo malo, es culpa del diablo. Alguien se enfermó, es culpa del diablo. Alguien se tropezó, también fue el diablo. Todo es el diablo. Entonces hoy vamos a ver que el primer principio nos dice que Satanás no puede destruirte, pero tu ignorancia sí. Esto es muy sencillo, porque si Satanás pudiera destruirnos, realmente ya lo hubiera hecho. Él no puede en realidad. Pero si la persona es ignorante, eso es lo que sí puede destruir a una persona. Entonces ese es el primer principio que está bastante claro. Satanás no puede destruirte en realidad, pero tu ignorancia sí. Sí, en ese caso la ignorancia de la palabra del Señor primeramente, ¿verdad? Claro. La ignorancia de toda la enseñanza que el Señor nos dejó a través de su palabra. La ignorancia de conocer directamente a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a ver el otro principio, Jonathan. Tu ignorancia es la única arma que el enemigo puede usar en tu contra. Oiga, por eso, entonces, tenemos que ponernos a pensar realmente en qué nivel estamos nosotros de ignorancia, o en qué nivel queremos llegar a tener conocimiento de Dios y de su palabra, porque la ignorancia realmente es una arma no solo en el área espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? El no saber hacer muchas cosas, eso nos trae en realidad problemas, ¿verdad, Steve? Sí, para poner un ejemplo sencillo para explicar este punto, que el única arma que el enemigo puede utilizar en nuestra contra es la ignorancia. Eso es muy sencillo, como por ejemplo alguien quiere poner un negocio, pero la persona no se prepara, la persona no buscó información, no se preparó, qué cosas hay que tomar en cuenta cuando se va a poner un negocio, cuáles son las cosas a favor de poner un negocio de ese tipo, en ese lugar, no investigó nada. O
O sea, no adquirió ningún conocimiento, solo dijo, de ahí, como decimos, a la mano de Dios, Sí, ahí a lo que salga. Sí. Y entonces luego fracasa, y entonces empezamos a decir, bueno, seguro fue que el diablo me hizo fracasar. Y entonces otra vez, no fue el diablo, el diablo, quién sabe dónde estaba. En realidad fue la ignorancia de esta persona que no se preparó, que no investigó para lo que iba a emprender ese proyecto. En el ejemplo que estoy usando, el negocio, quería hacerlo, pero no se preparó, no buscó más conocimiento para eso. Y entonces le pasó factura su ignorancia. Sí, y entonces vamos a ver el otro principio. Dice, tu nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada, como por ejemplo, de la palabra del Señor. A veces rechazamos su palabra y ni siquiera la conocemos. Rechazamos a Dios y no hemos tenido un conocimiento de Él real. Tal vez hemos sabido de Él, pero no hemos intimado con Dios, no hemos escudriñado su palabra. Y rechazamos todo aquello que Dios nos quiere enseñar. ¿Verdad, Steve? Sí, esto es muy interesante. De hecho, este principio me gusta mucho porque dice que el nivel más alto de la ignorancia es cuando rechazas algo acerca de lo cual no sabes nada. Hay personas que nunca se dieron la oportunidad de escuchar cosas relacionadas con Dios, principios de Dios que se puedan aplicar a su vida, y no dan la oportunidad, no dejan escuchar, no se dan la oportunidad de aprender algo diferente. Entonces, muchas veces eso se vuelve en su nivel más alto de ignorancia. O yo he tratado, por ejemplo, me ha pasado en diferentes conversaciones con diferentes personas que les he querido compartir un dato, un conocimiento de algo que uno ha aprendido, ¿verdad? En toda esta preparación que hemos llevado por muchos años. Sí. Y uno le dice, mire, yo le puedo compartir eso. Y la persona de inmediato, su orgullo, lo hace tener una barrera, y a mí me han respondido cosas tipo, sí, eso ya yo lo sabía, me han dicho. Entonces cuando uno ve esa persona con una actitud de ese tipo, con un orgullo de ese tamaño, uno dice, wow, impresionante, porque aunque una persona me quisiera compartir algo que ya yo sé, no hay problema, yo puedo escucharlo, pero ya la actitud de sí, eso ya yo lo sabía, eso muchas veces nos detiene, porque mostramos sin darnos cuenta el nivel más alto de ignorancia, rechazar algo cuando ni siquiera lo hemos podido escuchar. Y nos detiene en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Siempre tenemos que tener una actitud de querer aprender, una actitud humilde para poder ser enseñados en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Cuanto más en las cosas de Dios. Jonathan, si quiere me pone el otro, por favor. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver la cita, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, muy conocida, pero ahorita, bueno, Steve va a explicar palabras, cosas que te van a interesar mucho y te van a ayudar mucho. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué nos dice, Steve? Sí, aquí vamos a retomar y vamos a recordar el inicio de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces vamos a encontrar tres problemas principales, tres problemas que encontramos en el verso 2 cuando Dios creó la tierra. O sea, Dios primero crea la tierra, pero ya el verso 2, así empezando de una vez, nos empieza a mencionar tres problemas que habían en ese momento. Dice que el primer problema es desorden, dice que la tierra estaba desordenada, el segundo problema es que había vacío, dice estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían, ¿verdad?, sobre la faz del abismo. Entonces vamos a analizar cada una, Inesita, para explicarle a la gente y profundizar un poco más. Sí. El primer problema era desorden. Desorden significa sin orden formal. Significa que todo estaba en la tierra, pero fuera de orden. Eso lo podemos ejemplificar como, imagínese que usted llega a una casa y cuando entra a la casa y llega a la sala, en lugar de encontrar los sillones, encuentra el inodoro en la sala. Y a la par, la cena, donde se pone la comida. Entonces, ¿cómo va a estar en la sala el inodoro y también la alacena si la comida a la par del inodoro? No tiene ningún sentido. Y cuando llega a un cuarto, en vez de encontrar una cama, encuentra la refrigeradora.
está mal. Entonces son las cosas que se necesitan en la casa, pero están en el lugar equivocado. Eso era lo que pasaba con la tierra. Estaba totalmente desordenado. Las nubes dice que estaban abajo. La tierra estaba bajo el agua también. Entonces todo estaba ahí, pero fuera de orden. Entonces eso era lo que pasaba. Dice, ese es el primer problema. Que todas las cosas estaban ahí, pero había desorden. Dice después que la tierra estaba desordenada, lo acabo de explicar, y vacía. Vacío significa caos o confusión. Entonces, en ese momento en la tierra había un gran caos y confusión, las cosas estaban fuera de orden, y dice también que las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. La palabra tinieblas, si necesita, significa ignorancia, o significa ausencia de propósito. Ese es el significado de las palabras hebreas para tinieblas, significa ignorancia o ausencia de propósito. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que nada de lo que estaba en la tierra, los elementos, no tenían ni idea de dónde tenía que estar. O sea, ellos eran ignorantes acerca de su propósito, porque estaban fuera del lugar. Entonces, todas las cosas que estaban ahí, Inesita, estaban confundidas, estaban fuera de lugar, no tenían conocimiento de cuál era su propósito, y cuando sea toda esta situación, Dios le llama a eso tinieblas. Qué tremendo, sí. Estaba pensando en esto, que bueno, usted dice que había de todo, realmente, ¿verdad? Había nubes, había agua, había tierra, habían un montón de seres que el Señor estaba creando, todo eso, pero todo estaba desordenado. A veces en nuestra casa podemos tener muchas cosas, como dice Steve, podemos tener alimentos, ropa, muebles, muchas cosas en nuestra propia vida, podemos tener talentos, capacidades, podemos tener estudio, pero a veces nuestra vida está toda desordenada. Entonces es cuando Dios tiene que venir y ayudarnos, porque dice Steve que significaba un orden informal, o sea, como que si estuviera medio ordenado, pero no en el diseño que Dios necesitaba y que la tierra necesitaba estar ordenada. O sea, nosotros podemos tener muchas cosas, pero a veces de acuerdo a nuestro orden necesitamos a alguien más, el Espíritu Santo, que nos venga a ordenar nuestra vida, ¿verdad? Steve. Exactamente. De hecho, si quiere poner la diapositiva, porque yo creo que yo me adelanté ahí y ahí estaba poniendo los significados. Vamos a ver la que sigue. Ahí estamos viendo entonces la explicación de cada uno de los problemas. Ya vimos que desorden, dice que todo estaba ahí, pero fuera de orden, estaba todo en el lugar equivocado. La que sigue dice... La que sigue es donde dice el vacío, ¿verdad? Que significa caos o confusión. Y en la que sigue menciona las tinieblas, que significa ignorancia o ausencia de propósito. También se le llama ausencia de conocimiento. Exactamente. Entonces, si quiere, pasamos a la que sigue, ¿verdad? Entonces ahí lo que ya dije, los elementos estaban ahí, pero no sabían dónde tenían que estar, eran ignorantes acerca de su propósito. Esto es importante porque muchas personas les está pasando parecido a esos elementos que estaban ahí. Las personas ya están en la tierra, pero no saben cuál es su propósito, no saben cuál es su lugar en la vida. La vez pasada, en el tema que tocamos, una de las preguntas era, ¿tú ya encontraste cuál es tu lugar en la vida? Hay personas que no han encontrado ese lugar, no saben a dónde pertenecen, no han encontrado cuál es su propósito en la vida. Y es muy importante saber y dejar claro, el propósito para nuestra vida lo tiene Dios. Para nosotros poder encontrar ese propósito tenemos que buscar a Dios, o sea, tenemos que tener en cuenta a Dios. Y ahí es donde vamos a encontrar cuál es nuestro propósito. Entonces, cuando dice, si quiere pasamos a la otra, cuando todas las cosas están confundidas y no tienen conocimiento de su propósito, Dios llama esto tinieblas, y tinieblas significa ignorancia. Y la ignorancia quiere decir que no tienes conciencia de por qué existes. Entonces ahí es donde necesitamos la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que nos diseñó. Él fue el que hizo un diseño para nosotros desde antes de nacer.
pero si nosotros no lo conocemos, vamos a estar ahí teniendo a veces, por eso es que a veces hay mucha gente que uno conoce, que tienen tal vez muchos títulos, tienen hasta cosas materiales, son muy inteligentes, aún, ¿verdad? Tal vez en su parte física son muy atractivos o atractivas, pero les falta aquello. ¿Y qué es aquello? El poder de Dios que venga sobre sus vidas para organizar todo aquello. Así que hoy te estamos motivando, te estamos instando para que tú trates de entender esta palabra con la ayuda de Dios y puedas pedirle a Dios que ordene toda tu vida, que toda tiniebla se vaya, que esa ignorancia que tenemos de los propósitos de Dios en nuestra vida, eso se convierta en un conocimiento de Dios y de su diseño para nuestra vida. Uh-huh. Vamos a ver, la palabra tinieblas, Inesita, aparece muchas veces en la Biblia. Sí, en las escrituras aparece muchas veces, sin embargo, muchas veces no la entendemos. Porque cuando de una vez leemos la palabra tinieblas, de inmediato empezamos a pensar en cosas oscuras, como que si no hubiera iluminación. Pero en realidad, cuando la palabra menciona tinieblas, se refiere a ignorancia o ausencia de propósito. Esto es importante. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Sí. Si quiere pasamos ahí a la otra diapositiva. Entonces, aquí recapitulamos un poco. El primer problema era el desorden. El primero, tener desorden en la vida, nos lleva al segundo problema, que es caos y confusión. El caos es el resultado del desorden. Y eso, Inesita, le está pasando a muchas personas. Hay personas que tienen su vida desordenada. Como consecuencia de ese desorden que tienen, caen en caos y en confusión, su vida, están confundidos acerca de sus vidas, no saben hacia dónde van, y entonces eso es el resultado de tener desorden. Entonces, si hay personas que ahorita nos están viendo y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Lo primero que tienen que hacer es empezar a revisar. Revisa tu vida, empieza a ver cada área de tu vida, cómo están tus finanzas, cómo está tu familia, cómo está tu trabajo, cómo está tu parte de aprendizaje, de crecimiento personal, y seguramente si revisamos bien, vamos a empezar a ver que tenemos algunas cosas fuera de orden en nuestra vida. Por eso es que en las finanzas no estamos muy bien, por eso es que a veces en las familias no estamos muy bien, porque estamos fuera de orden, y esto es importante. Si estamos fuera de orden, vamos a empezar a estar confundidos. Entonces, cualquier persona que nos está yendo ahorita está confundido acerca de su vida, está confundido acerca de cuál es su propósito y destino en la vida. La confusión es resultado del desorden. O sea, tienes que empezar a ponerte en orden. Aquí vamos a dar unas recomendaciones hoy para ayudar a las personas. Sí, así que es importante que pongas bastante atención y que medites un poco. Tal vez tu vida por A o por B ha llegado a ser un poco confusa, ha llegado a caer en un caos, tal vez familiar, tal vez matrimonial, tal vez económico, pero eso vino como consecuencia de que antes de esto hubo un desorden, estuvimos desordenados por ignorar muchas veces las cosas que Dios tiene para nosotros, por ignorar muchas veces las armas que Él nos ha provisto, las estrategias que Él nos provee, su palabra para enseñarnos. Dice en el Salmo 32:8, que Él dice que Él nos instruye, Él nos enseña, dice que Él nos dice, te enseñaré, te instruiré por el camino por el que yo quiero que tú andes. Él siempre quiere enseñarnos, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que esa ignorancia se vaya de nuestra vida, ¿verdad, Steve? Exactamente, como dijimos desde la primera vez, Dios siempre ha querido educar a su pueblo, Dios siempre ha querido enseñarle a su pueblo. Educar es como cuando hay un maestro, por eso al Mesías le decían maestro, porque Él siempre ha tenido en su mente la educación. Lo que pasa es que nosotros hemos estado buscando muchas cosas en la vida menos eso, y entonces cuando nos hace falta conocimiento para la vida, empezamos a fracasar ahí. Por ejemplo, el ejemplo clásico, las finanzas y el dinero. Qué gran problema tenemos en Costa Rica y en los países de Latinoamérica en el área del dinero. Tenemos personas que trabajan mucho, pero nunca les alcanza. Qué raro eso.
son personas que no es que están sin hacer nada, ¿no? Se ve que son personas que cada mañana salen a trabajar, a buscar el sustento para sus vidas, para sus familias. Entonces trabajan mucho todo el mes, pero nunca les alcanza. Eso es un desorden, eso está fuera de orden, o por lo menos tienen que saber que esa no es la voluntad de Dios para la vida de ellos, para la vida de todos. Eso no es. Pero a muchas personas les pasa esto. ¿Qué le pasa? ¿Qué podemos ver en una persona que tiene estos problemas? Le falta conocimiento en esa área. Eso es lo que está pasando. Por eso, una de las cosas que yo hice cuando yo me encontré en una situación así, llegó un momento de mi vida donde había perdido un trabajo. Bueno, hoy no vamos a hablar de finanzas, pero llegó un momento donde me quedé sin trabajo, me vi con un montón de deudas y yo dije, ¿ahora qué hago? Se me vino el mundo encima. ¿Qué hice yo? Una recomendación para todos. Me encontré un librito de finanzas. Se llama Controla tus finanzas en 30 días. El capítulo 1 me cambió la vida. Porque solo las instrucciones del capítulo 1 fueron suficientes para yo darme cuenta de mi situación actual y que eran los pasos que yo tenía que empezar a hacer para salir de todo ese desastre que yo tenía. De eso han pasado más de 5 años y ahora puedo decir que la situación ha cambiado radicalmente. Ahorita ningún banco me llama a mí a sonar, mi teléfono no suena de ningún banco para decirme por qué no ha pagado, ningún banco me llama, no le debo nada a ningún banco, y eso es un testimonio, pero de eso vamos a profundizar después. Lo que quiero poner es el ejemplo, Inesita, de cómo no hemos estado buscando el conocimiento que nos ayuda, el conocimiento que nos va a ayudar a ordenarnos en todas esas áreas de la vida. De hecho que los proverbios hablan mucho sobre el conocimiento, sobre la persona que anhela el conocimiento, la persona que anhela ser enseñada, la persona que anhela que se le enseñe, que se le instruya, es una persona que pone atención a las cosas. Entonces, por eso es importante entender esto en este día y que tú, ahí donde estás, lo entiendas también. Seguimos con la otra diapositiva. Tercer problema, tinieblas. Las tinieblas significa ignorancia. No se refiere a que no hay iluminación, sino se refiere a ignorancia. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Significa que Dios no es ignorante. Qué tremendo, de ningún tema. Dios, por eso siempre hemos dicho, la palabra de Dios está llena de cualquier cantidad de temas. Todo consejo que necesitemos, podemos ir a la palabra de Dios y ahí vamos a encontrar el consejo correcto, porque es un libro completo, inspirado por el Maestro de Maestros, por el Espíritu Santo, por el Señor Todopoderoso, ¿verdad, Steve? Así es, de hecho ese versículo me gusta mucho porque dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Otra vez, cuando escuchamos tinieblas empezamos a pensar que hay oscuridad. Algo oscuro. Exactamente, pero en realidad se refiere a ignorancia. Significa que Dios no es ignorante acerca de ningún tema. Dios sí sabe para qué fue creada cada persona. Dios sí sabe dónde tiene que estar cada cosa, en qué tiempo era necesario que cada persona viniera a la tierra. Dios lo sabe todo, Dios sí lo sabe todo, pero hemos estado dejando de lado un poco a Dios y un poco de lado su conocimiento. Entonces ahí es donde empezamos a sufrir. Tenemos que revertir eso. Entonces vamos a ver qué fue cuál fue la solución de Dios para estos problemas que habían en Génesis. Mencionamos los problemas, que había desorden, vacío, que era caos y confusión, ignorancia y las tinieblas. Y ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios. Si quiere pasamos a la otra diapositiva. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Para arreglar el desorden. Génesis 1:3. Vean qué lindo. Dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. ¿Por qué? Porque había tinieblas, había ignorancia. Y la luz aquí significa conocimiento. Eso significa luz, Steve. Inesita, esto es algo increíble. Esto es uno de los descubrimientos más increíbles que yo he tenido en mi vida. Sí. Cuando Dios, en el verso 3, después de los problemas que ya explicamos, esta es la solución de Dios para arreglar los problemas. Dios dice, sea la luz. Pero aquí hay una cosa importante, Inesita. Dios no estaba llamando al sol
Ahí no estaba Dios llamando al sol. El sol fue creado en el versículo 14. Cuando Dios dice, sea la luz, la palabra luz ahí, la palabra hebrea para luz es revelación, es conocimiento. Dios estaba llamando el conocimiento a toda la creación. Está diciendo, yo te voy a resolver las tinieblas, yo te voy a resolver la ignorancia, te voy a resolver el desorden. Sea la luz, que venga la luz. Dice, y se hizo la luz. O sea, que venga el conocimiento a tu vida, que venga la revelación a tu vida, y entonces vas a empezar a poder salir de todos esos problemas que te están embargando. La luz de Jesucristo, ¿verdad? La luz de su palabra. Por eso, si tú no tienes una Biblia, es importante que en tu casa tengas una, pero no que la tengas ahí en la mesa, sino que la leas y la escudriñes. Y que a través de la palabra aprendas principios lindos que Dios nos dejó en su palabra. Y no solo eso, que también entremos en un conocimiento especial, en un nivel de conocimiento amplio y grande de Dios y su palabra, porque Dios y su palabra están unidos. Exactamente. Si quieres pasamos ahí la diapositiva para que veamos el verso 14, para explicar bien. Dios no estaba llamando al sol. Inesita ahí nos ayuda. Dice, Dios no estaba llamando al sol. El sol fue creado en Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. ¿Y qué sucedió? Y fue así, tal como Dios lo dijo a través de su boca. Sí, eso es impresionante. Inesita, siempre, generalmente cuando uno lee ahí, ahí sea la luz, pensamos que entonces se hizo de día, y no se refiere a eso. En Génesis 1:14 dice, cuando fue creado el sol. Entonces verso 3 dice, sea la luz. Dios está hablándole a toda la creación, diciendo, sea la luz, sea el conocimiento. Y entonces si seguimos leyendo ahí, tienen de tarea, todos los que nos escuchan pueden leer capítulo 1 completo de Génesis. Si siguen leyendo van a ver qué fue lo que pasó. Una vez que Dios dijo, sea la luz, sea la revelación, sea el conocimiento, ¿qué fue lo que pasó? Dice que entonces las nubes regresaron arriba. Dice que la tierra estaba debajo del agua, entonces dice que separó las aguas de la tierra, y dice que ahora sí hubo una parte que fuera solo tierra seca. Esto es impresionante, porque antes no había. Si las escrituras dicen que ahora había una división y ahora sí había tierra seca, era que antes la tierra estaba sumergida debajo del agua, que fue el desorden que vimos en el verso 2. Cada cosa estaba fuera de lugar, pero una vez que Dios dijo, sea la luz, sea la revelación, entonces las nubes regresaron al firmamento, al cielo donde tenían que estar. El agua llegó a estar abajo, y entonces se separó de la tierra y hubo tierra seca donde tenía que estar. O sea, con el conocimiento, Inesita, las cosas empiezan a ubicarse donde tienen que estar. Cada cosa empieza a tomar su lugar, y cada persona empieza a cumplir con su propósito. Entonces, la luna que alumbre en la noche, el sol que alumbre de día, el agua que esté solo donde está el agua, y la tierra que haya solo tierra. Entonces, cada elemento está como tiene que estar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sí, así es, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, contigo que estás ahí. Si estamos hablando esta palabra, es para que tú seas bendecido y que entiendas bien esto que estamos hablando. Cuando Dios dijo, sea la luz, quiso decir, sea el conocimiento. O sea, Dios quiere que tú entres en un tiempo de conocimiento de su palabra, de conocimiento de Él, de intimar con Él, de conocer realmente qué es lo que Él quiere revelarte a tu vida, acerca de tu diseño, acerca de los planes que Él tiene contigo y cómo se van a llegar a realizar. Por eso es importante que conozcas. ¿Y cómo vamos a conocer? Tenemos que leer su palabra, escudriñarla y estudiarla. Vean qué lindo cómo explica Steve, porque él se sienta y saca su tiempo para escudriñar la palabra, para estudiar. ¿Verdad, Steve?
Sí, necesita. Aquí es importante que ya superemos el tema de las religiones. Aquí yo no le estoy hablando a nadie de ninguna religión. No importa cuál creencia tengan las personas. Aquí es una sola cosa. Nosotros somos la creación y Él es el creador. Fuimos creados por Él y por lo tanto Él es el que conoce cada área de nuestra vida, cada parte de nuestro ser, y Él es el que sabe cómo es que se puede resolver cada situación. Entonces, es importante esto, dejemos de sufrir, dejemos de estar dejando de lado el conocimiento, porque estas son las consecuencias de no estar buscando siempre ese conocimiento que nos libera, que nos ayuda. Que tenemos los caos, tenemos confusión, y así hay un montón de personas que están viendo este programa. Hay muchas familias completas que están viviendo un caos, que están viviendo pura confusión, que todo es un desorden, o tal vez algo sencillo. Y necesita, ¿cuántas veces hemos ido a nuestra casa y decimos, ocupo tal cosa, un artefacto, usted ocupaba algo y dice, voy a ir a buscarlo, ya me tengo que ir, pero usted resulta que usted no había ordenado la casa? Y entonces usted empieza a buscar las llaves, un ejemplo, o el celular, no se acuerda dónde lo dejó y en silencio. Y entonces usted empieza a buscar y no lo encuentra. Y va a la mesa y empieza a correr las cosas y no lo encuentra y se empieza a desesperar. ¿Qué? ¿Ahora dónde lo dejé? Ya me tengo que ir, ya me está agarrando tarde. Y empezamos a caer en una situación de depresión, de estrés, de ahora qué hago, y de estar calmados porque íbamos a ir a un lugar, empezamos a estar presionados porque no encontramos algo, y tal vez levantamos así y lo encontramos. No nos hubiera pasado toda esa situación si hubiéramos tenido orden. Pero ese pequeño desorden ya nos sacó de nuestra tranquilidad, ya nos exaltó las emociones, ya me fui enojado de la casa. Pero fue por desorden, no fue porque el diablo es muy malo, fue porque yo fui desordenado. Entonces, eso es un ejemplo de que así le está pasando a muchas personas en la vida. Alrededor de ellas hay desorden, hay elementos que no están donde tienen que estar. Y entonces empiezan a caer en presión o en depresión porque las cosas están fuera de orden. No están viviendo como tienen que vivir, no están haciendo las cosas que tienen que hacer. Y entonces caen en situaciones que no pueden manejar. Sí, así es. Y quien quiera que tú seas, donde quiera que nos escuches, y no importa, como dijo ahora Steve, no importa la iglesia donde tú vayas, o si profesas una religión o no, lo importante es que hoy Dios quiere que tomemos esta enseñanza particularmente y personalmente para nuestra propia vida, para nuestro bienestar, porque Dios nos ama y Dios quiere que estemos bien, pero tenemos que ser humildes para aprender lo que Él nos quiere enseñar. Entonces, ¿vemos la otra? Sí, vemos la otra diapositiva. Dice, Dios dijo, sea la luz. Estaba hablando conocimiento a toda la creación. La palabra hebrea para conocimiento es luz. Por eso a Satanás se le llama el príncipe de las tinieblas. O sea, es decir, el príncipe que causa la ignorancia, ¿verdad? Exactamente. De hecho, ahí vamos a verlo detalladamente para desenmascarar este asunto de una vez. Y vamos a ver ese significado. Pasemos a la otra diapositiva, Inesita, ahí está la explicación. Dice, príncipe de las tinieblas. Príncipe significa primer señor, ¿verdad? Y tinieblas, ignorancia. O sea, el primero en señorear a través de la ignorancia. Imagínese usted, vea, ese fue el primero, el causante en el primer momento, ¿verdad? En señorear, o sea, gobernar a través de la ignorancia. Esa es una estrategia que él tiene para causar caos, para que la gente esté en caos, en desorden, apartada de las cosas buenas, de las cosas de Dios. ¿Cómo lo causa él? A través de la ignorancia. Pero nosotros somos muchas veces culpables porque tenemos ahí a la par, tenemos ahí dispuesto el conocimiento, pero no queremos el conocimiento, queremos seguir en tinieblas. Entonces queremos seguir siendo gobernados por aquella ignorancia, y entonces ahí sí entra a funcionar el famoso señor ¿verdad? Sí, Inesita, vea, eso es impresionante. Dice que a Satanás se le conoce como el príncipe de las tinieblas, pero príncipe viene de la palabra principal y que significa primer señor. Y tinieblas, ya lo habíamos dicho, significa ignorancia. Entonces él es el primero
en regir. Él es el primero en señorar y en gobernar a través de la ignorancia. Qué impresionante esto, porque ya tenemos que dejar de ver a Dios como de un tema religioso. Esto no es un asunto ya de religiones. Estamos hablando de Dios como el creador, el amo del universo, el que creó los cielos y la tierra. Y al famoso diablo, al Hasatán o a Satanás, también tenemos que quitarnos esa imagen como de que es un hombre malo vestido de rojo. No se trata de eso. En realidad él es un personaje astuto, porque él gobierna a las personas a través de la ignorancia. Esa es su manera. Y aquí va a quedar desenmascarado eso, porque él está gobernando la vida de muchas personas, la vida de muchas familias, las finanzas de muchas personas por ignorancia. Personas que adquieren 1, 2, 3 tarjetas de crédito y nunca le explicaron cómo manejarlas, cómo hacer compras en una fecha estratégica para que usted tenga más tiempo para después pagar lo que usted compró y no caiga en multas, no caiga en atrasos, no caiga en intereses que no debería pagar o que usted se los puede economizar, y cuando se dan cuenta ya los están llamando porque llegaron al tope de la tarjeta, deben un montón de plata y otras que han caído hasta en cobros judiciales y un montón de cosas. Entonces, qué interesante, esta persona ahora tiene un montón de problemas, y no es porque el diablo es muy malo, tiene problemas por su ignorancia, por su falta de conocimiento en el área financiera, por su falta de conocimiento en el área de las tarjetas de crédito. Yo creo que todos hemos pasado por eso, sin embargo, tienes que tomar una decisión, porque el conocimiento, Inesita, es una decisión. Yo tuve que tomar mi paso hace muchos años y decidí que yo no iba a vivir endeudado para siempre. Entonces hay personas que me están viendo que están acostumbradas ya a vivir endeudadas. O sea, es normal ir a trabajar y pagar, ir a trabajar y pagar. O sea, no sé quién les habrá dicho eso, pero eso no está correcto. Y un día vamos a dar un tema, Inesita, de finanzas, solo de finanzas, para ayudar a las personas, para cómo salir de deudas y cómo manejar mejor las finanzas, cómo ser mejor administrador, porque la ignorancia los está matando. Muchas personas, ¿cuánto porcentaje del salario que reciben se va solo para pagar deudas? La ignorancia en esa área los está destruyendo, y el que está más feliz es el enemigo, que los sigue gobernando por ignorancia. Sí, así es, ¿verdad? Y Dios no quiere que sigamos así. Exactamente. Él nos quiere ayudar, Él nos quiere enseñar. Si quiere nos pone la otra, gracias, dice, la ignorancia es tu mayor debilidad. Si estás pereciendo en alguna área de tu vida, es en el área de tu ignorancia. Necesitas entonces, ¿qué? Más conocimiento en esa área, ¿verdad? Exactamente, necesita, como decía antes, vamos a poner un ejemplo sencillo, que es el que venimos diciendo, el área del dinero, el área de las finanzas personales y familiares. Vamos a ver, una persona dice, a mí me gustaría no tener tantas deudas o no tener deudas, a mí me gustaría ser mejor administrador. Seguramente si yo le pregunto a los que están viendo este programa o cuando lo lleguen a ver, si les gustaría ser mejores administradores de su dinero, si les gustaría ser libres de deudas, seguro todos me dicen que sí, porque todos les gustaría eso. Es más, les puedo hasta preguntar, ¿a quién le gustaría poner un negocio? Generalmente la gente que responde que sí, claro, ¿quién no va a querer tener un negocio propio? Pero yo luego le voy a preguntar, ¿usted quiere ser libre de deudas? ¿Cuántos libros o cuál libro has leído de cómo salir de deudas? Ninguno. Vamos ahora, ¿quiere ser mejor administrador del dinero? ¿Cuál libro ha leído donde le enseñen cómo ser un mejor administrador de sus finanzas personales y familiares? No ha leído ninguno tampoco. Ok, no ha leído. ¿Alguna conferencia que haya escuchado? ¿Algún video? Tampoco. Entonces, vea qué interesante lo que pasa, Inesita. Quiere ser mejor administrador, pero no ha leído nada acerca del tema, ni le interesa, porque no está buscando eso. Vamos a ver, le gustaría ser libre de deudas, pero no te has conseguido el libro de cómo salir de deudas de Andrés Panasiuk, por ejemplo, recomendado. Bueno, no lo ha conseguido, pero sí quiere salir. Entonces quiere una cosa, pero con sus hechos no hace lo necesario para que esa cosa que desea se cumpla. Entonces, otra vez, estás fuera de orden, estás en caos. Quieres una cosa, pero no haces nada para alcanzar esa cosa. Eres un caos, está mal. Otro ejemplo, quieres poner un negocio, pero no lees libros, no escuchas a personas que ya pusieron sus negocios, no escuchas a los empresarios, no sigues los consejos de los millonarios. ¿Cómo vas a poner un negocio así? Es triste decirlo, pero sabía que el 40% de todos los negocios que abren, la gente que cree en Dios, fracasan.
más del 40% de los negocios que hablen los creyentes fracasan. Sí. Y ahora vamos a decir que el diablo es muy malo. Otra vez, no es el diablo, es ignorancia. Porque tienen que aprender que es un mercado meta, a dónde van a abrir ese negocio, el tipo de negocio que tú vas a poner, ¿está correcto en ese lugar? ¿O es mejor buscar otro lugar donde pase más gente? Todo eso se tiene que analizar antes. Pero si decimos, ay, que Diosito bendiga mi negocito, y pone el negocio sin haber investigado cuántas personas pasan por ahí, si vas a pagar alquiler, cuánto tienes que vender por día para pagar un alquiler de tanto monto. O sea, hay que investigar, hay que educarnos. Sí, claro. No podemos pretender, Inesita, proyectos en la vida sin haber adquirido algún conocimiento de eso y esperar que nos salga bien, porque sería como ir a hacer un examen, no estudiar para el examen y esperar que pasemos el examen. Sí. Así no funciona. Sí, como muchas veces cuando no somos bien enseñados, a veces cuando somos jóvenes, en el colegio, por ejemplo, o aún en la universidad decimos, bueno, yo voy a orar para salir bien en el examen, ¿verdad? Pero no estudia y nada más sí, Dios, ayúdame a salir bien en el examen, pero no quieren estudiar. Entonces no, tenemos que sí orar y pedirle a Dios que Él nos recuerde, pero ¿qué nos va a recordar Él? Lo que hemos estudiado. Tenemos que también ser responsables, estudiar la materia, Sí. ¿verdad, Steve? Sí, necesita, vea, ese ejemplo que usted acaba de poner es un ejemplo muy, muy interesante, Sí. porque eso es un ejemplo de una oración que no va a ser respondida. Ajá. Dios no puede empezar a revelarle así como si fuera varita mágica, como si fuera genio de la lámpara, las cosas de un examen para alguien que no estudió. Eso es absurdo. Simplemente eso no tiene ningún sentido. Y como decía antes Gebel, eso es disfrazar la pereza de reverencia. Así no son las cosas. Nosotros no podemos hacer eso en la vida. Y lo hemos estado haciendo. Entonces, no podemos pretender tener éxito en algunas áreas de la vida si no le dedicamos tiempo a eso. Bueno, entonces le decía Inesita antes que personas que quieren ser mejores administradores, libres financieramente, no han leído libros de eso, no han visto videos, conferencias de personas que hablan de eso, que son especialistas en eso, pero vaya, pregúnteles cuánto tiempo han utilizado en Netflix. Se vieron la serie en un fin de semana, la temporada 1, no, la 2 y la 3 completita el fin de semana. Sí. A eso sí le dedicaron horas y horas de tiempo. Exactamente. ¿Ves? Al Facebook, lo que usted quiera. Puede ser eso, puede ser otra cosa. Pero el asunto es, como dicen unos millonarios, un principio de los millonarios es, no es que nos hace falta tiempo, lo que pasa es que estamos gastando demasiado tiempo en cosas que no nos aprovechan para nada. Exacto. Tenemos que tener un tiempo de distracción y todo eso, yo siempre lo tengo también, pero yo no utilizo todo mi tiempo libre solo para relajarme, yo no utilizo todo mi tiempo libre solo para la distracción, porque ahí es donde nos empezamos a quedar atrás. Y luego siguen viniendo los intereses, siguen viniendo los problemas familiares y no los podemos resolver. No tenemos ni capacidad para resolver porque no nos estamos educando en eso. Exactamente. Si quiere nos pone la otra, Jonathan, porfa. Dice, si tienes problemas financieros, no necesitas oración, necesitas un libro de finanzas. La oración no se transmite en conocimiento para nadie. Esto es impresionante, Inesita. ¿Cuántas personas creyentes en Dios, ya lo dije, en cualquier iglesia, en cualquier denominación, en cualquier religión, si tienen problemas financieros y van donde la persona principal, sacerdote, padre, pastor, lo que sea, le dicen, ore por mí o pídale a Dios por mí porque tengo problemas financieros? Mire, podrían hacer una oración por la persona para decir, Señor, y pedirle a Diosito, Diosito, ayúdale en los problemas financieros. La persona sale de ese lugar y vuelve a su casa y sigue siendo ignorante. ¿Usted cree que esa persona de verdad, así, después de esa oración, así por arte de magia va a empezar a ser mejor administrador de las finanzas, buen administrador para empezar a preparar un presupuesto para su familia? Solo por la oración, yo no creo. Tienes que aprender cómo se hace un presupuesto para la familia. Tienes que aprender cómo ser mejor administrador de los recursos. Y eso no viene por medio de la oración. Y ahí lo pusimos. La oración no se convierte en conocimiento para nadie. O sea, muchas personas, como dije antes, disfrazan la pereza de reverencia. Prefieren pedir una oración porque, claro, más fácil que me ore alguien por 5 minutos a que yo tome la responsabilidad de ir a comprar un libro con mi dinero
¿verdad? Y hacer el esfuerzo de sentarme cada día a ver cómo hago para leerlo, para tomar notas y aprender algo nuevo que me ayude a crecer. Y entonces para adquirir este conocimiento, Inesita, hay que empezar a pagar más el tele. Tienes que dejar un Netflix un poco, deja Netflix un poco, deja el televisor un poco, deja Facebook un poco, lo que tengas que dejar, y dedica un poco de tu tiempo para leer un libro que te va a ayudar, porque esa es otra cosa. Hay gente que lee cada libro, pues cada quien con sus gustos, pero aquí hoy estamos abogando por leer libros que te cambien la vida, que te añadan conocimientos en el área donde tú estás pereciendo, porque si hay un área donde mire, no conozco a los que me están viendo, y se lo voy a decir de una vez, el área donde estás sufriendo, el área donde estás pereciendo, es el área de tu ignorancia. Estás sufriendo porque tienes ignorancia en esa área, necesitas aumentar tus conocimientos en esa área. Eso es lo que tienes que hacer. Sí, así es, ¿verdad? A veces nosotros nos volvemos un poquillo dependientes, o está bien, sí, pedir oración y oramos y todo, pero también tenemos que hacer la otra parte, ¿verdad? Es como cuando no tenemos trabajo. Yo pido y oro a Dios que me dé un trabajo, pero también yo tengo que ocuparme en buscar los papeles, en ir y dejar currículums a los lugares. Tengo que llamar, tengo que preguntar, tengo que interesarme, ¿verdad? No me van a llegar a tocar la puerta. Usted está sin trabajo, tome. No. Hay una parte que nosotros nos toca hacer. Y Dios hace la otra parte, pero Dios también al Señor le agrada que seamos diligentes, ¿verdad, Steve? Sí, o el otro ejemplo es de los matrimonios. Todos los matrimonios en algún momento tienen algún problema. Nadie vive en un mundo de fantasía, ni nada es de color de rosa, es solo abracitos y besitos. Entonces la persona cuando tiene problemas del matrimonio van otra vez y buscan al líder espiritual de su gusto y le dicen, ore por nuestro matrimonio. Y hay personas, Inesita, que oraron por ellos una semana, luego la siguiente semana otra vez y la siguiente semana otra vez, y al final siempre se divorciaron. ¡Qué curioso! Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Será que Dios no escuchó? No. Fue que esas personas no necesitaban una oración, necesitaban educación, necesitaban un libro de matrimonio, un libro acerca de relaciones interpersonales, un libro de cómo negociar con tu pareja, cómo pedir las cosas con tu pareja, o sea, profundizar en los temas que te van a ayudar a tener un buen matrimonio, no solo buscar una oración, porque la oración la hicieron por muchas parejas que al final tuvieron que divorciarse. ¿Por qué se divorciaron? Porque necesitaban algo más que una oración, necesitaban conocimiento. Y si quiere pasamos a la otra diapositiva para que nos dé tiempo. Sí, antes de leerla quería, decir que hay mucha gente que está viendo el programa, Jorge Guzmán, Ileana Montero, Rosa, Rocío, Liliana, Cristian Jaques nos está viendo desde Argentina. Un saludo. Y así, y muchas otras personas. Así que desde aquí, Cristian, hasta Argentina, te enviamos un abrazo. María Rivas también. Y muchas otras personas, ¿verdad? Qué bendición. Hay personas que quieren resolver los problemas matrimoniales, pidiéndole a Dios que los ayude, pero no leen un libro de matrimonios. ¿Qué necesitaban? ¿Una oración o un buen libro? Necesitaban el libro en realidad. ¿Verdad? Si quieres pasamos a la otra. A la otra. Ya nos quedan 3 minutos. Sí, nos quedan. La ignorancia es transferible, vea qué tremendo. Sí, esto es importante. Si los padres no son personas que quieran estar aprendiendo y desarrollándose, seguramente eso se va a transferir a los hijos, a menos que pase algo. A menos que alguien escuche este programa y diga, yo quiero mejorar, yo quiero aprender y crecer más. Pasemos a la otra para que veamos las recomendaciones. Dice, la única parte del evangelio que funciona para ti es la que tú conoces, no la que tú no conoces. Esto es impresionante porque la única parte de toda la Biblia, de todas las cosas de Dios que funcionan para ti son las que tú conoces, no las que tú no conoces. Así es. Y vamos a seguir para llegar a las recomendaciones. Todo lo que no sepas no te va a servir porque no lo sabes. Exactamente. ¿Verdad? Se explica solo, sí. Sí, se explica solo. La próxima, Jonathan, porfa. ¿Qué debo hacer? Decide salir de la ignorancia. Nadie lo sabe todo. Reconoce que no lo sabes todo. Deja el orgullo a un lado. Son 3 cosas, ¿verdad? Sí, esa es una sola. O sea, Es ya una sola, basta
Mira tu vida, mira el desorden que hay, basta de orgullo, reconoce que necesitas aprender más, reconoce que tienes que buscar el conocimiento, porque si no, no vas a cambiar toda la situación que tienes encima ahorita. Y más recomendaciones ahí. La segunda. Empieza a perseguir el conocimiento en el área que más tienes problemas. Esa es una instrucción clara. Donde estés sufriendo más, donde estés teniendo más problemas hoy día, busca conocimiento en esa área. Y para terminar, aumenta la cantidad de libros de tu biblioteca. Exactamente. Qué bueno. Esa es la última recomendación que damos. Así Algunas es. cosas deberían aumentar en la vida de todos los que nos están oyendo, Sí. y no son las horas de Netflix lo que hay que aumentar. Sí. Son los libros, la cantidad de libros en tu biblioteca. Eso es lo que tienes que aumentar. Desafío a todos los que están oyendo mi voz a que aumentes la cantidad de libros de tu biblioteca y empieces Sí. a leer en el área en que más lo necesitas. No aumentes tus horas de Netflix, no aumentes tus horas de televisión, Sí, aumenta la así cantidad es. de libros en tu biblioteca. Esa es la última recomendación, ese es el Ajá. desafío que le dejo a toda la gente hoy. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Se nos fue el tiempo, Se nos Steve. fue el tiempo. Y bueno, nos vemos en un próximo programa y tenemos que seguir invitando a Steve para que nos Gracias. enseñe muchas cosas. Un Muchas abrazo gracias. para todos. Hasta luego. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras.